¿Estás buscando un pequeño utilitario con etiqueta Eco y a un buen precio? Este Fiat Panda Sport Hybrid puede ser tu alternativa. Vamos a comprobar qué nos trae este nuevo Fiat Panda. ¡Comenzamos! Estéticamente poco ha variado el Panda durante estas últimas generaciones, pero sí es cierto que ya con este acabado Sport recibe algunos añadidos especiales, sobre todo en el tema de paragolpes. Vemos aquí unas ópticas en tecnología halógena, totalmente cromadas en la parte interior, un capó muy pequeñito con esta zona de arista donde desemboca al logo de Fiat, y aquí automáticamente descarga esta tensión de nervadura, sobre todo en la parte alta de la óptica, en el capó hacia el lateral. Unos paragolpes que destacan por este carenado que separa tanto el capó como el paragolpes, y por supuesto en este paragolpes vemos esta protección central en negro mate con un detalle en negro brillo en la parte baja, por supuesto la matrícula aquí en la parte central, y por supuesto vemos aquí parte de iluminaria y los antiniebla justo en la parte más baja con esta protección en negro mate. Aquí vemos el lateral de este pequeño Panda, no ha variado tampoco en nada, vemos estas superficies acristaladas, una forma de caja bastante pronunciada, y vemos aquí el espejo retrovisor con el color de la carrocería, y los intermitentes van justo aquí en la aleta delantera. Por supuesto vemos el anagrama del acabado que estamos probando, el Sport, y unas llantas 16 pulgadas en acabado bitono, también de este acabado Sport, que incluso deja ver un poco las pinzas de freno en rojo para darle ese toque más deportivo. Por supuesto no podía faltar lo que está tan de moda, estos pasos de rueda marcados en negro mate que vienen desde el paragolpes delantero, van por las taloneras y llegan hasta la parte trasera. Vale, no llevamos ningún tipo de techo solar ni practicable, nada que ver, y mucho menos unas barras en el techo porque el coche es un utilitario, ¿vale? Aunque pudiese tener un aspecto cross, que ya esperemos que en algún momento puedan volver a sacar este 4x4, pero vamos a ver qué nos puede traer. Aquí vemos los cristales oscurecidos, ventanas muy altas con bastante anchura, y un pilar C que va aquí con esta también cristal que nos sirve también de algo más de iluminación en el interior. Y por supuesto vemos como en la parte trasera vemos estas formas tan cuadradas también se mantienen en la Saga. Aquí vemos estos pilotos traseros también con este formato en negro mate, aquí integrados en tecnología halógena, la antena en el techo tipo pivote, la tercera luz de freno aquí en la parte del portón, no llevamos ningún alerón, cristal oscurecido, limpia luneta, logo de Fiat y el logo de Panda aquí integrado en este elemento también en negro mate que nos sirve para la iluminaria de la matrícula, ¿vale? Aquí el portón bastante pequeñito y un paragolpes que va rematando también toda esta línea de protecciones bajas, ¿vale? Con este negro mate que bueno, le da algo de robustez al conjunto. Vemos negro brillo aquí en la parte central y los catadiótricos y antiniebla como marcha atrás también integrado en estos laterales, ¿vale? Así que nada, vamos a ver el interior. Bueno, vamos a empezar por el maletero. Un maletero, acceso manual y 225 litros de capacidad mínima y unos 550 litros de capacidad máxima, batiendo los asientos en formato 60-40. Aquí, bueno, no hay mucha historia, sí es cierto que, bueno, tiene esto para proteger la parte del maletero del portón en una moqueta bastante simple, pero aquí tenemos este asidero que es una cuerda, pero que es muy práctica. Así que dentro de la practicidad y lo económico que puede ser este coche, yo creo que está bien resuelto. Aquí incluso vemos cómo tapan el sistema para la tercera luz de freno y bueno, incluso lleva allí las letras de Panda. Detalles que bueno, suman, no es un plástico ahí a capón, así que bueno, está bien cuidado todos estos detalles. Vemos ganchos también aquí en los laterales e iluminación halógena en este lateral. Por supuesto, bueno, aquí vemos cómo va nuestra mochila. Debajo vemos algún hueco para dejar el kit antipinchazo, el kit de emergencia y poco más. No tenemos regulación de altura ni nada de esto. Aquí vemos esta bandejilla para tener algo de privacidad con lo que llevemos en el maletero. Y bueno, ahora visto esto, vamos a las plazas traseras. Plazas traseras que hay que entrar con algo de cuidado.
Cerramos, ajustamos el reposacabezas y bueno, aquí voy un poco encajonado, no digo que no hay una sensación de amplitud como en un coche berlina, pero estas cotas, bueno, está bastante bien. Mi asiento de conductor va en posición ideal de conducción, 1,77. Aquí llevo 2 dedos de separación, puedo extender algo las piernas, pero me encuentro automáticamente con el sistema de baterías de este híbrido, micro híbrido de Fiat. Aquí vemos la ventana, bastante altura, y esto, bueno, sí nos da algo de amplitud teniendo superficie acristalada en todo este interior y me da sensación de amplitud, ¿vale? Aunque el coche no sea amplio porque, bueno, está homologado para 5 plazas, pero la plaza central es prácticamente testimonial. Incluso llevamos aquí el cinturón para el ocupante de la plaza central, pero bueno, vamos a verla. Bueno, en cuanto a mullido y espacio, bueno, mullido es cómodo, la parte del respaldo algo más cómoda, ¿vale? No es como los laterales, y aquí en el techo llevo 2 dedos de separación, pero en anchura iríamos aquí pero que muy apretados. Sin embargo, ya os digo, dentro de este mundo utilitario busca competir bastante bien este Panda, esto debido a las formas que tiene. Bueno, se pueden aprovechar algo más, sobre todo a temas de anchura, ¿vale? Por supuesto, no podemos juntar las piernas porque la consola central lleva aquí hasta esta zona con 2 portabebidas centrales. Los plásticos, bueno, de batalla, con cierto entramado que nos dice las letras de Panda, detalles que mantienen durante todas estas generaciones de Panda, y tenemos los elevalunas manuales en las puertas traseras, ¿vale? Aquí, bueno, asideros, todo plástico, una pequeña bandejilla para objetos más pequeños, ya que no llevamos bolsillos en esta parte trasera. Y aquí en el techo vemos esta firma de Panda también aquí integrada en la parte de la moqueta, que bueno, le da un toque bastante chulo. Eso sí, no llevamos ningún plafón de iluminación en la parte trasera. Vamos a las plazas delanteras. Plazas delanteras. Ya estamos dentro. Aquí vemos un coche práctico, sencillo, parte igual de esta integración del entramado del plástico con las letras Panda, va igual en la parte del salpicadero y automáticamente lleva este texturizado en plástico, también en plata, muy bonito, bueno, que yo creo que tendrá un buen envejecer mientras no lleve estos rayajos de mal uso, ¿no? Pero bueno, es como todo, hay que cuidar las cosas. Aquí, bueno, vemos el sistema multimedia Uconnect de Fiat con una parte alta para guardar el móvil, por ejemplo. Está muy bien, ahí podemos llevar el móvil sin ningún problema, y parte de la aireación aquí en la parte alta del salpicadero, ya que aquí en esta zona no llevamos aireación, únicamente en los laterales. Aquí el sistema de clima de toda la vida en las últimas generaciones de Panda, sistema de clima automático, pero muy usable, muy práctico, y entre este sistema de clima y el sistema Uconnect de multimedia llevamos aquí botones de accesos rápidos para la iluminación y ajuste también de altura de las luces, y el botón City para mejorar un poco más el tema de la dirección, ¿vale? Aquí la consola de la caja de cambios con los elevalunas eléctricos aquí delanteros y la desactivación del control de tracción. Por supuesto, una palanca, bueno, de cuero muy simple, pero bueno, tiene buen tacto, y el pomo también tiene un tacto bastante bueno, ¿vale? 6 velocidades, tiene un buen recorrido, una buena altura, es muy práctico, que ahora en la prueba dinámica os comentaré. Un volante forrado en cuero con pespuntes en rojo, ese toque sport que buscáis. También en los asientos lleva este entramado, incluso aquí con unas marcas como efecto neumático que le sienta bastante bien. Aquí un símil piel en los laterales para resguardarnos un poco también las lumbares y la parte baja de la base, y tiene un entramado en tela bastante bonito, muy jovial, pero práctico en general, ¿vale? En el volante, como ya estábamos hablando de ello, tenemos 2 radios multifunción con botones muy simples y un tercer radio aquí sencillo con el logo de Fiat en la parte central donde va el claxon. Un volante de buen tamaño, algo achatado aquí en esta zona, pero bueno,
Y aquí tenemos los limpias y el botón de trip para manejar el sistema de ordenador de a bordo y la iluminación e intermitentes en esta zona, ¿vale? Un cuadro de instrumentos también de toda la vida de Panda, al menos en las últimas generaciones, con cuenta revoluciones y velocímetro. En la parte central, el ordenador de a bordo, que nos ofrece un tono naranja muy antiguo, pero bueno, el nivel de información es bastante completito y lo vamos pasando justo aquí con el botón de trip, vamos viendo las opciones que nos da de información. Y huecos portaobjetos, pues bueno, tenemos aquí una bandeja bastante buena, considerable, aquí una guanterilla para documentación y portabebida en las puertas delanteras, como aquí un portabebidas pequeñito para llevar alguna cosilla aquí. Mechero 12 voltios, ¿vale? Y bueno, objetos por donde queramos, tenemos espacio suficiente para este pequeñito y bueno, tenemos aquí inserción en símil piel, ¿vale? Donde tenemos el reposabrazos, así que le da algo más de calidad a este interior. Tenemos los altavoces en las puertas y los tweeters aquí en el pilar A. La llave, pues miren, una llave simple, bastante bonita, sencillita, y tenemos encendido por llave, así que nos ponemos en marcha ya a ver qué tal va este Fiat Panda Hybrid. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos al volante del Fiat Panda Hybrid, un modelo que, bueno, suena un poco raro, ¿no? Que hablemos de un Panda Hybrid y además un acabado Sport con 70 caballos, pero bueno, ¿por qué no? Tiene pequeños toques más deportivos, como habéis visto las pinzas de frenos en rojo, unas llantitas más pintonas de 16 pulgadas y bueno, una puesta a punto que se ve algo más bajito el coche y bueno, le da ese aspecto más juvenil, ¿no? Te puede gustar más o menos el diseño, pero sí es cierto que este 3 cilindros en línea de motor gasolina 1.0 litros de 70 caballos y 92 Nm de par. Diréis, bueno, esto es, vamos, una castaña de coche. Pues no, ya digo que no. Es un coche, bueno, simple, un coche práctico para trayectos interurbanos. Si queremos salir ya de la zona urbana y ir un poco más a las afueras, incluso hacer viajes, tenemos que tener en cuenta que es un coche bastante simple a nivel ergonómico. Los asientos recogen bien, pero no son unos asientos meramente confortables y enfocados a realizar muchos kilómetros. Al final te puede pasar algo de factura ese tipo de trayectos, ¿no? Sin embargo, para trayectos interurbanos diarios es un coche que cumple muy, pero que muy bien. Es ágil, es muy pequeñito para aparcar en cualquier huequecillo, es amplio para 4 personas, una tercera persona en la plaza trasera irá bastante, pero que muy ajustado. Sin embargo, viendo estas dimensiones, pues va mejor que en algunos coches más grandes, pero a nivel de conducción, ya os digo, es un coche muy práctico que, bueno, sí es cierto que vas a trazar curvas muy ligeras, no tiene una potencia exagerada, ¿vale? Hacemos de 0 a 100 en más de 14 segundos, así que ya podéis imaginar ante qué estamos, pero te va a hacer la vida muy práctica bajo un coste bastante peculiar, ¿no? Es un coche que tampoco es excesivamente costoso y que, bueno, a nivel dinámico os va a aportar muy buenas sensaciones. Tenemos una caja de marcha de 6 relaciones. Esto, bueno, también permite desahogar un poco en altas velocidades, permitidas por supuesto, pero que vas a tener un coche desahogado. No sentimos un 3 cilindros tan apretado para exprimir esos 70 caballos. Obviamente, si queremos hacer adelantamientos o vamos subiendo cuestas, dependiendo si llevamos peso, pues el coche se va a sentir un poco más mermado, ¿no? En cuanto a potencia y agilidad. Pero ya os digo, es un coche que es muy noble para lo que trae, que obviamente si buscas más potencia y otro tipo de comportamiento, este no es tu coche, pero para personas que no requieren demasiada historia dentro de su coche y bueno, buscan algo de economía, pues este coche puede venir muy bien. Además que ya ofrece la tecnología hibridación ligera para ofrecer la etiqueta Eco. A nivel de visibilidad tenemos una altura muy buena, veo perfectamente la carretera, tenemos unos espejos algo pequeños pero ofrecen buena visibilidad, y en el espejo interior tenemos buena visibilidad ya que la luneta es más vertical que horizontal, pero las dimensiones son correctas y vemos muy bien
hacia la parte trasera, ¿vale? El sistema de Uconnect es correcto, no llevamos navegador, llevamos incluso también la sincronización para el smartphone, conectando aquí con el puerto USB, y bueno, es una lectura práctica, legible, y incluso llevamos un sistema de brújula, bueno, para ubicarnos un poco donde estamos, ¿no? Es un coche buscando ese espíritu aventurero urbanita, por supuesto, ¿vale? El cuadro de instrumentos, aquí es donde le veo ya el pasar del tiempo y que necesitaría, no digo que lo pongan digital, pero sí buscar una alternativa manteniendo su esencia, ¿no? Los 3 cuadros que tenemos de la marca Panda, porque prácticamente es una marca, ¿vale? Y obviamente buscar eso, porque el ordenador de a bordo es chocante ver a nivel de ordenador de a bordo en este 2022 aún un ordenador de a bordo con efecto naranja, y me da, vamos, un aspecto que es un coche demasiado anticuado, y bueno, le toca renovarse, ¿no? La información es correcta, incluso lleva el indicador de la batería cuando carga, llevamos otro indicador allí que nos indica, se enciende cuando va cargando en modo híbrido, y el depósito del combustible, además de kilómetros, sistema de consumos, en fin, autonomía, todo lo que podemos llevar en este ordenador de a bordo. Muy simple, cambiando aquí con el trip, pero ya os digo que me parece muy exagerado que a día de hoy tengamos estos fondos naranjas en un ordenador de a bordo. La verdad es que me choca ver aquí un Uconnect muy completito, bastante actualizado, no es de los mejores por supuesto, pero simple para este coche, pero vamos, está actualizado, pero aquí me choca ver este tipo de detalles. El tacto de la caja de cambios me parece muy, pero que muy buena. Incluso hemos probado coches hace unas semanas más grandes, recuerdo el SWM, que quisiera ya él tener una caja de cambios simple, manual, pero con un tacto bastante bueno, que no siento ese cambio de marcha tan brusco, ¿no? Aquí es simple, es una caja manual simple de 6 marchas, pero el tacto del cambio es muy correcto, y ya, como os digo, no sé, hay coches que siguen manteniendo una herencia tan anticuada que, bueno, aquí Fiat lo ha resuelto muy bien, tiene una buena altura, buena relación de distancia con el volante, ¿vale? Así que, bueno, en cuanto a ergonomía es un coche bastante correcto. Bueno, consumos, en consumos estamos en una media de unos 5 litros aproximadamente. Sí es cierto que la marca homologa unos 4,8, 4,9 en ciclo WLTP, pero ya os digo, aquí yo encuentro un coche que puede incluso bajar un poco más si nos proponemos, pero no olvidemos que estamos ante un motor gasolina tricilíndrico que siempre va a penalizar en las cuestas, en montañas. Si llevamos peso, vamos a exigir un poco más y automáticamente nos sube un poco más los consumos. ¿En qué afecta o en qué colabora el sistema de hibridación ligera para el Panda? Pues en trayectos urbanos, en incorporaciones, llaneos, donde ahí sí obviamente entra el sistema híbrido en funcionamiento y automáticamente hace que el consumo se vea un poco más reducido, ¿vale? Obviamente la parte que ya os he dicho de la etiqueta eco, pero entra en funcionamiento y le da un poco de descarga a este motor y que los consumos se vean un poco más contenidos. Simplemente es eso lo que se ve. Sí quiero destacar que este motor gasolina, a pesar de ser un tricilíndrico y que la insonorización no es para tirar cohetes en este coche, pero me ha resultado un motor poco escandaloso a nivel de ruido. Hace su ruido, no digo que no, pero está bastante logrado, ¿no? Aquí yo creo que también el sistema de hibridación entra un poco en juego, ¿vale? En aporte de ese poco silencio que podremos conseguir en este tipo de coches, pero ya os digo, me ha gustado mucho la conducción de este coche, sobre todo en tema urbano o en pequeños pueblos, ¿vale? Es un coche muy práctico, muy tranquilo de llevar, y yo creo que no te vas a arrepentir en hacer una compra lógica, ¿vale? Y económica para un coche del día a día. Así que nada, amigos, ya visto todo esto, pasamos al veredicto final. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo al volante del Fiat Panda, un cochecito que siempre me ha gustado,
que es muy práctico, muy noble, que tiene la potencia que tiene, 70 caballos, con una hibridación ligera y que sinceramente, bueno, es la alternativa para quien tenga este recurso a este precio. Pues Fiat os da esta alternativa, que es un coche práctico, sencillo, habitable, muy a sus cotas, así que está todo muy bien aprovechado. Y bueno, a nivel estético pues te puede gustar más o menos, es algo alternativo, pero sí es cierto que este acabado Sport le da un toquecillo bastante juvenil y pintón a esta unidad. Así que nada, agradecemos a Fiat España la sesión de este Panda Hybrid y a vosotros vuestra visita. No olvidéis, si aún no estáis suscritos, dejarnos su suscripción si es posible, dejarnos un like y la campana de notificaciones para que os lleguen todas las novedades de cada vez que subimos vídeos. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, para que tengáis la actualidad del motor, y no olvidéis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.